Bienvenidos al último módulo de este curso de programación. Hasta ahora ya tenemos una buena idea de qué es la programación, por qué es útil y cómo podemos diseñar algoritmos para resolver problemas computacionales. Sin embargo, nos falta poder concretar esos algoritmos en programas que podemos ejecutar. Por suerte, muchos de los conceptos que hemos aprendido hasta ahora se traducirán fácilmente a los lenguajes de programación, pero igualmente hay bastante que aprender. Al final del módulo pasado vimos una muy breve introducción de Python. Claro, con lo que vimos sería difícil estar listos para escribir nuestros propios programas, pero vimos algunas de las capacidades que tiene este lenguaje. De hecho, Python es uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, hoy en día siendo de acuerdo con algunos rankings el más popular. También es un lenguaje relativamente reciente, apareciendo en los años 90, lo cual es bueno para nosotros, ya que la sintaxis es bastante moderna a comparación de algunos otros lenguajes. Algunos quizás estén preguntando cuál es el punto de ver algoritmos como un módulo aparte, si simplemente vamos a escribir códigos en Python. Hay dos razones principales para esto. Primero, que Python no es el único lenguaje de programación que existe. Por más popular y versátil que sea, no es la herramienta adecuada para todas las situaciones. Segundo, es mejor desarrollar intuición algorítmica antes de lanzarnos a empezar a programar, porque es muy fácil tratar de hacer las cosas por la fuerza en programación. Es decir, probar cosas hasta que se nos haga la respuesta correcta. Pero esta no es la forma correcta de pensar en el diseño de programas. Lo mejor siempre es tener los principios básicos en mente. Lamentablemente, no tenemos una forma fácil de traducir pseudocódigo a una versión ejecutable. Pensar en programas en términos de algoritmos es muy útil para conceptos de diseño, pero al final del día los diseñamos para poder correrlos y automatizar nuestras tareas. Así que tenemos que elegir un lenguaje de programación para concretar estas ideas. Mientras vayamos aprendiendo sobre Python, es bueno que piensen en cómo habría escrito nuestros ejemplos de código en pseudocódigo. Hay bastante material que cubrir en este módulo. Empezaremos por una introducción propia a Python, qué es y por qué lo hemos elegido para nuestro primer curso. Luego veremos unos ejemplos de programas simples con Python y algunos programas más avanzados. Con esto estaremos listos para poder empezar a aprender los bloques básicos de Python. Como les mencioné antes, muchas de las ideas que hemos visto se podrán traducir fácilmente a Python, pero vamos a tener que ser un poco más precisos con el lenguaje que usemos. Después de todo, es un lenguaje hecho para que la computadora lo entienda. A veces va a parecer poco natural y hasta tendremos que pelearnos un poco con la máquina para lograr nuestro objetivo, pero iremos aprendiendo cada vez más y más. Después de ver las estructuras básicas del lenguaje, hablaremos un poco más sobre los tipos de datos en Python y qué tipo de operaciones podremos hacer con ellos. Distintos tipos de datos tendrán distintas operaciones que podemos realizar y es importante discernir entre ellos. También hablaremos un poco más sobre las condicionales o estructuras selectivas e introduciremos un nuevo concepto llamado estructuras repetitivas. Con todo esto tendremos los bloques básicos para cubrir una gran cantidad de problemas computacionales. Finalmente, veremos cómo podemos incorporar todo lo aprendido para resolver problemas generales. Cabe recalcar que al final de este módulo y consecuentemente el curso no seremos expertos en Python, pero tendremos un gran entendimiento del funcionamiento de los algoritmos y de este lenguaje de programación en particular. No solo eso, pero también será una gran base para que ustedes mismos puedan aprender otros lenguajes de programación y puedan empezar a escribir sus propios programas. También quiero hacer hincapié en que este módulo tendrá la mayor cantidad de actividad para que ustedes mismos practiquen. Desde la sintaxis y notación de Python, escribir programas simples, hasta la resolución de programas desde cero. Por ello, me gustaría que se tomen el tiempo para comprender todos los conceptos de estos temas. Particularmente, también quiero avisarles que cada subsiguiente tema del módulo dependerá del contenido del anterior. Así que les sugiero no avanzar a un nuevo tema sin tener un buen entendimiento del anterior. La idea es ir agregando más elementos a nuestro repertorio de conocimiento de Python para incrementar la complejidad de los programas que escribimos. Finalmente, quiero recordarles que incluso si no terminan dominando todo el material, mucho de esto lo lograremos saber en nuestros futuros cursos de programación en la universidad. La idea es ir construyendo el tipo de pensamiento necesario para programar adecuadamente.